Ortopedia Gerardo León, 20 años avanzando juntos. Celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales en perfecta coordinación trabaja para lograr la excelencia, aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales, porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la Seguridad Social. No dude en consultarnos, podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, Avenida de Andalucía número 20, frente al ambulatorio, y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti 35. Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de Bodega Salado, el primer vino espumoso del Aljarafe sevillano, de brillante color y buquete afrutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum, brindemos con lo nuestro. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, División de Asesoramiento Jurídico y Asistencia Letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales, con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestra gente, nuestro tiempo de televisión que hoy, ya lo hemos anunciado hace algunas semanas, se viste un poco de gala porque la verdad que la persona que yo tengo a mi lado en este día es, para mí, forma parte de una historia de radio de hace ya muchísimos años, porque han sido muchísimo tiempo trabajando junto a él o con él, teniéndolo como jefe, teniéndolo como compañero, después teniéndolo como amigo, después teniéndolo como sana competencia, etcétera, etcétera, porque la persona que yo les voy a presentar ahora ha ocupado en lo que es la radio, digamos que todo o casi todo. Pepe Fernández, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pepe Fernández es uno de los periodistas, a mi juicio, a mi criterio, de lo mejor que tenemos en Andalucía, de lo mejor que tenemos en España, y de lo mejor que tenemos en Sevilla. Y vamos a ir por partes, porque tú llegas a Radio Sevilla en el año... Yo llego a Radio Sevilla en el año 77, coincidiendo con que el destino militar, entonces hacía el servicio militar, me tocó Sevilla, y entonces aproveché para meter un pie en Radio Sevilla. Yo venía de Radio Barcelona, y entonces me truncó la mili, y aproveché que estaba en Sevilla, y hacía programas por la noche, por cierto, con seudónimo, por aquello de que uno era soldado y por aquello de no dar el nombre, ¿no? Y hacía con Paco Lobatón un programa que se llamaba Trotanoches, en Radio Sevilla. Fíjate, estamos hablando del año 70 y tantos, ¿no? 77. ¿El nombre puede ser Nino Fabra? Nilo Fabra. ¿O Nilo? Nilo Fabra. Nilo Fabra. Vale. Que ese señor, pues fue un señor, por lo que yo supe, existió en realidad en no sé qué siglo, y nació en Blanes, lugar donde yo me he criado, aunque yo nací en Sevilla, pero este señor del que yo tomé el nombre prestado nació en Blanes y fue el inventor de la primera agencia de noticias del mundo, la agencia Fabra. Me llamó la atención su biografía, hubo que buscar un seudónimo, y ese me vino bien. Y así empiezas tu andadura radiofónica en Sevilla. En Sevilla. Pero bueno, llega un momento, supongo que como a casi todo el mundo, Sevilla te enamora, al fin y al cabo estás en tu tierra. Sí. Y ya pues te decides quedarte en Radio Sevilla o te vuelves otra vez a Barcelona. Me vuelvo a Barcelona, pero me quedo enganchado, hasta que a los pocos meses de estar en Barcelona me llama una mañana Paco Lobatón, que habían hablado con el director de Radio Sevilla, con nuestro entrañable amigo Ángel Botana, y hacía falta alguien para hacer las mañanas de Radio Sevilla, y pensaron en mí. Entonces yo levanté mi casa, dejé Radio Barcelona, dejé Mundo Diario, yo estaba entonces en El Periódico, y me vine a Sevilla, y aquí estoy. Y aquí sigo.
Llegas a Sevilla, pero no llegas a Sevilla para hacer las mañanas. No. Bueno, empiezas a hacer las mañanas, supongo yo, o no. No, eso fue una trastada, en el buen sentido. Justo cuando yo me estoy volviendo a Sevilla, Enrique García, que era el responsable de los informativos de la mañana, lo ficha Rafael Escuredo de portavoz. Bien. Y ahí se truncan los planes del director y a mí me colocan a hacer los informativos. Y la mañana no me acuerdo quién la hizo, si la continuó haciendo Marisa Carrillo, la entrañable Elvira Velasco o alguno de estos compañeros, ¿no? Yo no hice las mañanas al final, hice informativos. Las mañanas van saltando de persona en persona hasta que llega Pedro de Grenet. Sí, efectivamente. Estuvo un tiempo Pedro hasta que Pedro se va a Madrid. Efectivamente. Entonces a mí me traen a hacer las mañanas y entras tú a Sevilla en el 82. Efectivamente. Entonces tú ocupas la jefatura o la dirección. Sí, era una cosa bicéfala. Los servicios informativos, ojo, de la cadena SER en Andalucía, porque tú eres el que creas el informativo regional de la mañana. No exactamente. El informativo ya estaba, yo lo consolido de alguna forma, mi etapa se consolida, ya estaba en marcha, lo puso en marcha Enrique García. También es cierto que lo puso en marcha con muchas dificultades, porque entonces en aquella época, conviene que se cuenten estas cosas sobre todo para los jóvenes, había gente que defendía dos Andalucías, la Andalucía oriental y la Andalucía occidental. Entonces, en una primera fase, el informativo regional de la SER se ocupaba prácticamente del occidente. Había una serie de emisoras en el oriente que no eran de la SER, eran asociadas y que hacían la guerra por su cuenta. Bueno, aquel fue el germen, el que pone Enrique García en ese momento, y ya en los años 80 es cuando se consolida, digamos, como el único programa o el primer programa que vertebra informativamente la región. O sea que, hablando en el tiempo, tú no llegas a coincidir con Iñaki Gabilondo dirigiendo Radio Sevilla, ¿no? No, yo coincido con Iñaki Gabilondo. O sea, me has dicho que coincides con Ángel Botana. Sí, pero yo coincido con Iñaki cuando le destierran en Barcelona. Yo conozco a Iñaki en Radio Barcelona. Él fue mi jefe de programas durante un breve tiempo. Y ese fue mi contacto con Iñaki, ¿no? Lo conozco en Barcelona y claro, cuando empezamos a hablar de Sevilla, pues los dos nos quedamos un poco sentimentalmente enganchados con Sevilla, ¿no? Un jefe de informativos de la cadena SER en Andalucía, cargo que tú ocupas por la época de los años 80, con una responsabilidad muy grande, una responsabilidad de una autonomía que estaba prácticamente cuajándose todavía. Sí. Donde tienes que hacer también maniobras, malabares y políticas, ¿no? Estar con una clase política y con otra de signo contrario. Claro. Entonces, bueno, y tienes que estar soportando el peso de una antena y de una responsabilidad, porque fíjate tú, ahora mismo salen las audiencias y sale un número determinado de audiencia, pero si nosotros barajamos las audiencias que tenía la cadena SER en Andalucía o Radio Sevilla, en el año 80 y tanto hablábamos de 100 y pico mil oyentes. En el informativo andaluz llegó a escucharlo 500.000 de andaluces diarios. Claro, y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué? Pues porque no había tantas radios como hay ahora. No. Había la cadena SER, Radio Nacional de España y la COPE, que era Radio Vida o la COPE. Ya, ¿no? Efectivamente. Entonces era sota, caballo y rey. Entonces... Es cierto que me toca llego en un momento en el que Andalucía... Político complicado. Andalucía está cambiando. Claro. Yo además tengo una pequeña ventaja y es que vengo de Cataluña, yo soy hijo de migrantes, he sido emigrante también en Cataluña y a mí profesionalmente en Cataluña me toca cubrir informativamente todo el proceso autonómico catalán, con lo cual yo ya más o menos tenía aprendido de qué iba esta historia de las autonomías, ¿no? En el caso andaluz, pues bien, fue complicado por varias razones. Primero porque la SER entonces era propiedad de la familia Fontán, Garrigues, apellidos muy vinculados a la UCD, a la Unión del Centro Democrático, que era el partido que gobernaba España en aquel momento, y por tanto era lógica una cierta presión sobre la línea editorial. Bien, también es cierto que el entonces director general de la SER, Eugenio Fontán, yo creo que fue un hombre ejemplar, ¿no? En el sentido de que nos permitió mucha libertad y de hecho actuamos, yo me sentí y mis compañeros y compañeras actuando con mucha libertad. Pegas nos pusieron todas. Hay que tener en cuenta que fue todo el mundo contra la decisión de UCD, todos los partidos, y entonces, claro, al final se dan cuenta que la radio, y en este caso la SER, era un instrumento fundamental para activar el sí al referéndum. Por tanto, las presiones no llegan muy al final, pero muy al final de todo.
cuando se dan cuenta que la SER ha sido capaz de aglutinar como una voz el resto de grupos políticos y formaciones sociales, sindicatos, etcétera, y entonces, bueno, pues yo creo que aportó en ese momento, la antena de la SER fue, creo yo, fundamental para lo que pasó el 28 de febrero en Andalucía del año 80, ¿no? Después de aquel referéndum me tocó hacer un montón de informes justificatorios de que habíamos sido buenos, sobre todo que habíamos sido neutrales, y de hecho los fuimos, pero al final, cuando todos están a favor del sí, excepto un partido, es lógico, en cierta medida, que la cancha se le dé a los partidarios del sí, que son más, también a los de la abstención, pero aparecían menos porque eran solamente uno, ¿no? Claro. Y donde había rostros populares de aquella época, Lauren Postigo, ¿te acuerdas? Pidiendo el no al referéndum de Andalucía, ¿no? Lauren Postigo y su mujer, la Camboria, fueron los que grabaron las cuñas, yo las conservo, conservo más los originales de aquellas cuñas, que las grabaron a instancias de UCD, fue la campaña institucional, decían aquello de andaluz, si vas a votar, vota en blanco, o andaluz, este no es tu referéndum. Le pusieron voz la Camboria y Lauren Postigo, porque Lauren Postigo, que era oriundo de Huelva, era muy amigo de Félix Manuel Pérez Millares, que era un hombre importante entonces, llegó a ser ministro de Trabajo, como otros muchos andaluces después, y era presidente de la UCD, entonces fue el que convenció a Lauren Postigo para grabar la cuña, que yo creo además que eso provocó un rechazo al final, la típica campaña publicitaria que genera un rechazo en la población, y aquella lo generó. Yeah. Bueno, seguimos en tu trayectoria y andadura radiofónica, que a pesar de que eres una persona joven todavía, ha sido, bueno, cargada de un no parar, ¿no? Porque llega un momento en que por avatares de la vida dejas otra vez Sevilla y te vas a Madrid. Sí. Pero te vas a Madrid a dirigir el matinal Cadena SER a nivel nacional. Efectivamente. Me voy casi obligado. Es decir, me llama entonces el nuevo director general de la SER, entonces, que era Eugenio Galdón, y me plantea que me tengo que ir, dejar Sevilla. En Sevilla había obtenido buenos resultados de audiencia y creyeron que yo podría aportar audiencia o ayudar a aportar audiencia a la SER a nivel estatal, máxime en un momento en el que Matinal SER estaba cayendo frente a Antonio Herrero en Antena 3 Radio, frente a Ernesto Sáez de Buruaga, que estaba en Radio Nacional en aquella época, ¿no? Entonces a mí me toca aparecer en ese mes de septiembre, inaugurando la temporada del año 87-88, fue cuando yo me voy a Madrid, estuve exactamente un año, y hombre, y fue una experiencia impresionante, de verdad, profesionalmente me siento muy satisfecho, pero Madrid no me acababa de convencer. Es decir, yo cada mañana que entraba a trabajar a las 4 de la madrugada, pues bajando esa gran vía de Madrid, pues uno se acordaba de Sevilla y bueno, eché mucho de menos Sevilla. Y de hecho aguanté un año y al año me volví a Sevilla, ¿no? Pero sí, fue una experiencia buena porque tuve la suerte y el honor de trabajar con un gran equipo de compañeros y compañeras. Hoy la mayoría son gente consagrada en el periodismo, pero que fue un año muy intenso, donde nos tocaron cosas muy tremendas, sobre todo en aquella época los actos de terrorismo eran impresionantes. Me tocó, por ejemplo, la madrugada que vuelan el cuartel de Zaragoza, a mí me tocó cortar la emisión de la SER e improvisar en ese momento pues, una programación especial para contar la masacre que había provocado ETA en el cuartel de Zaragoza. Junto a eso, pues desde el rescate de Melody, también me acuerdo que lo viví en directo, que me avisan desde el Ministerio del Interior de que se va a producir la liberación esa madrugada. Les pido simplemente que me den una pista de dónde, me dicen dónde, y claro, yo conocía el territorio, lo conocía bastante bien porque era Andalucía, la parte de la Costa del Sol, con lo cual la SER aquel día tenía, cuando se da la noticia de la liberación, un dispositivo informativo muy bien planteado y desde luego dimos muy buena información de la liberación, ¿no? Podría contarte vosotros muchas anécdotas de ese año, que insisto, fue muy intenso y yo viví una experiencia de una radio muy informativa y una radio que yo pretendí en aquella época, que creo que fue un poco el secreto de que al final el Estudio General de Medios nos apoyara, y es intentar hacer una radio no desde Madrid, sino con la visión de todas las comunidades y de todas las grandes ciudades de España, que yo creo que es una de las
de los grandes defectos que adolece habitualmente los programas estatales de radio. Y cuando, bueno, regresas a Sevilla y ahora dejas la SER, llega un momento en que dejas la... Yo vuelvo a SER, Sevilla, a la SER. a Radio Sevilla. Yo llego a estar nombrado director de Radio Sevilla Onda Media. Exactamente, se hizo una cosa... Se hizo ahí una troika, ¿no? Una troika. Director de Radio Sevilla Onda Media, Exacto. director de 40 principales. Y Radio Minuto. Y después había como una especie de director De general. superdirector general. O algo de exacto. esto, que era Javier Otero. Efectivamente. Correcto. efectivamente. Ahí es un tiempo de disloque, de Sí. revoltura en la radio, que se podría haber solucionado. Yo sí lo hubiese solucionado, pero no sé si atrevé a decirlo porque estoy dentro de... Pero bueno, como ya son tiempos pasados, yo creo que lo más sensato hubiese sido haberte puesto a ti en el puesto de Javier Otero, Ya. y yo creo que se hubiese calmado todo. Pero en Eso, fin, no, agua pasada no mueve un molino. Nunca se sabe. Y no vamos a entrar en esa historia. Y bueno, y te vas a Onda Cero. No, me voy de la SER, me voy bien, me tratan muy bien, me despiden formalmente, burocráticamente en Madrid, no se hizo en Sevilla. Como dice Iñaki, no me fui, me fueron. Me fueron. Pero bien, yo de la SER además siempre he guardado un buen recuerdo y me he quedado siempre con lo mucho y lo bueno y la buena gente que he conocido en la SER, ¿no? Después monto una productora de radio, yo creo que fue de las primeras productoras de radio, y contratamos con un equipo de gente, pues no me fui yo solo de Radio Sevilla entonces, nos fuimos un grupo de gente, de bastante gente, y con parte de esa gente montamos una productora de radio que contratamos con la entonces Cadena Rato. Con la Cadena Rato contratamos y hacíamos una serie de programas a lo largo del día, y nos pilla la fundación de Onda Cero dentro. Ese es un poco el primer contacto que tengo con Onda Cero, y participo ya de la fundación de Onda Cero en el año 92, coincidiendo con los preparativos de la Expo. En aquella época pues, le dedicamos programas especiales tanto en la SER como después en la Cadena Rato u Onda Cero, programas a la Expo 92, por ejemplo, los preparativos. De los que Sevilla oía hablar mucho de la Expo, pero nadie sabía muy bien. Entonces la radio nos encargábamos, tanto en un sitio como en otro, de contarle a la gente lo que se estaba haciendo a través de sus protagonistas, ¿no? Fue una etapa, insisto, muy apasionante. Hasta que llega el año 93, en pleno 92 a mí me ofrece la dirección regional de Onda Cero. Pero yo en el año 92 estaba ocupado fundamentalmente de llevar la comunicación de una serie de empresas que estaban en la Expo, como Ford España, el BCH, que entonces había fusionado, una serie de clientes, y yo no les podía dejar tirados a mitad de la Expo, con lo cual esperé que acabara la Expo, y en el año 93 es cuando asumo la dirección regional, hasta hace 3, 4, 5 meses. Total, ¿cuánto tiempo ha sido? Sí, casi 20 años. La fuerte competencia más directa que tiene ahora mismo la cadena SER, Onda Cero, radio. Sí. Bueno, estos son, vamos a ver, en Onda Cero se ha hecho un buen trabajo. Se ha hecho un buen trabajo en estos años. Claro, aquí pasa una cosa, Pedro, y tú lo sabes muy bien. En el panorama, lo que es el panorama radiofónico, es un poco trasladado al espectro político. Te das cuenta que, por ejemplo, la SER se ha quedado con una audiencia, con el 50% de la audiencia, digamos, progresista de este país. Mientras que el otro sector de la audiencia se lo reparten entre Radio Nacional, la COPE, Onda Cero. Es decir, no digo que sean medios en torno a la derecha, pero sí de alguna forma en otro segmento editorial. Por tanto, es bastante lógico que la SER esté arriba, y además tiene mucho mérito, en el caso de Onda Cero, que haya alcanzado cotas de audiencia como las que ha alcanzado, teniendo muchos menos pósters que los que tiene la SER, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí sí hemos hecho, y la gente ha hecho un magnífico trabajo, pero un trabajo lento, y que al final es un poco, tú lo sabes, la gota de agua diaria que hay que ir sumando todos los días para cada día conseguir un nuevo oyente, y así se consigue la audiencia. Bueno, ahora llega tu retiro, pero un retiro voluntario, porque evidentemente no tienes una edad de jubilación, te falta todavía un tiempo, pues eres de la quinta mía un poquito más. Depende a quién le pregunte, si a Rajoy... No, depende. Si le preguntamos a Rajoy, tú tendrías que estar trabajando, y a mí me quedaría mucho más. Toda mi vida.
No, pero tú eres eres del 58, 57. 56. 56. Como Miguel Bosé, si no recuerdo mal. Yo del 59, sí. O sea que, Es un chico, de un baby, sí, ¿no? sí. Bueno, Baby. pero digo, mi pregunta iba, ¿qué está pasando con los periodistas hoy día? Con la profesión del periodismo. Ujú. Pues mira, que somos unas víctimas, los periodistas, víctimas como lo son en otras profesiones y en otros trabajos, víctimas del paro, de la crisis creciente. Pero en el caso de los medios se añaden nuevos elementos que hay que contemplar. Por ejemplo, somos un oscuro objeto de deseo por parte de la clase política dirigente. Y ahora estamos viendo cómo se están destapando las cloacas. La gente tiene que saber que muchos periodistas hemos sabido en estos años de cómo estaban las cloacas. Otra cosa es que no hayamos podido o tenido las pruebas o no nos hayan dejado contar qué pasaba en las cloacas. El poder político, de forma sistemática, pretende controlar a los medios y por tanto a los periodistas. Y yo creo que de alguna forma en esta situación en la que nos encontramos en este momento, donde todo se está cuestionando, donde yo espero y deseo que la verdad salga a la luz, que sepamos quién ha robado en este país, pues ahora que se está poniendo cada uno en su sitio, que los periodistas seamos capaces de recuperar nuestro sitio otra vez, socialmente incluso. Yo creo que hemos perdido mucha credibilidad precisamente por eso, porque detrás de nuestros medios de comunicación hay intereses, hay consejos de administración, hay accionistas y normalmente están los bancos. Y me voy a ahorrar comentar nada sobre los bancos porque los pobres ciudadanos ya sabemos muy bien cómo nos ha ido. Lo estamos viendo en nuestras propias carnes. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los periodistas? Pues mira, se ha acabado la publicidad, las instituciones que han sido posiblemente en el caso de Andalucía los primeros anunciantes de la radio han dejado lógicamente de facturar publicidad, el cliente convencional, el anunciante convencional ha dejado de anunciarse por la crisis, por la falta de ventas, por 20.000 razones. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay que recortar. Entonces están recortando las plantillas. Y están recortando las plantillas algunos medios que no tienen pérdidas. No. Simplemente no ganan lo que algunos preveían que iban a ganar. Sí, ¿me entiendes? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay grupos que están verdaderamente preocupados y de una situación preocupante, caótica. Sí. Y hay otros grupos que funcionan bien, quizás más pequeños, pero que aprovechan el tirón de ERES y de la nueva reforma laboral para que por 4 perras quitarse a un redactor o a 5 redactores o a 10 redactores, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cómo se vive desde una persona que ha nacido desde abajo, como tú profesionalmente, que has tenido tu redacción? Todo se ha dicho, cuando Pepe Fernández era director de los servicios informativos de Radio Sevilla, para mí era una de las mejores redacciones de informativos que ha habido en esa casa, sin desmerecer lo que a la actual, ¿no? A los compañeros actuales. Pero la verdad que tenías una plantilla de profesionales bueno, que todos salieron de allí con trabajo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso dice algo de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, tú que has vivido todo eso y después subes a, como se dice vulgarmente o popularmente, ¿no? a la moqueta, ¿no? Y ocupas un puesto de una responsabilidad regional y tienes que ejecutar la orden que te transmiten a ti de X personas, tienen que irse de la empresa. ¿Eso cómo se vive? Mira, se vive regular, Pedro, se vive regular, porque a mí nunca me ha gustado dar consignas y por tanto debes entender que nunca me ha gustado recibirlas. Eso no quiere decir que no las haya recibido. Sí. Pero yo he procurado no trasladar consignas. Si algún mérito puedo yo reconocer en mí, ha sido mi capacidad para reunir a gente, a buenos equipos. Eso me pasó en Radio Sevilla, en la SER, y me ha pasado también en Onda Cero. Yo en Onda Cero he tenido, está ahí todavía, un gran equipo de profesionales que son fantásticos. Bueno, en el caso de Andalucía hemos vivido unos años muy complejos desde el punto de vista político,
político, con un Partido Popular que todos creíamos que iba a llegar a la Junta. Al final le faltan 5 escaños, pero las encuestas vaticinaban que el señor Arenas iba a ser presidente de la Junta de Andalucía. Y lo venían vaticinando las encuestas que encargaban la derecha, la izquierda y el centro, ¿comprendes? Entonces ahí se genera un clima en el que los políticos son bastante insaciables. Y entonces hay políticos que no solamente tienes que, vamos a ver, dar la información que ellos quieren, sino además como ellos quieren. Entonces eso a veces ha chocado. Yo claro que he recibido consignas, y más en el último año de mi estancia en la dirección, consignas que la verdad es que he procurado la mayor parte de las veces guardarlas en mi cajón, y como mi confianza con la responsable entonces de informativos era total y absoluta, mi comunicación con la redacción era totalmente absoluta, y sabía además que estaban haciendo una perfecta y una buena labor informativa, como avalaba el EGM tras cada oleada, pues no hacía falta transmitir esas consignas. Pero las consignas existen, y además yo veo con preocupación, y ya hago un comentario general, ¿no? Veo con preocupación cómo ha habido políticos sin escrúpulos, dispuestos a utilizar el dinero público para comprar líneas editoriales de medios de comunicación, e incluso algunos han llegado a pedir la cabeza de periodistas. Eso me parece una indecencia contra la que he estado siempre frente a ella y seguiré estando. Pepe Fernández, yo voy a recomendar que lo sigan en el Twitter y Facebook, porque eres un tuitero vamos, ahora has tenido un tiempo aislado el Twitter, no sé yo por qué ha sido, pero hace algunas semanas has vuelto a la carga otra vez, y la verdad que siguiéndote en el Twitter llega un momento en que no te ubico políticamente, porque cuando tienes que dar el palo a quien yo pienso que a lo mejor no le ibas a dar el palo, se lo has dado. Sí. Y cuando pienso que al que le deberías de dar el palo no se lo das, pues entonces es como, quedas como desubicado, ¿no? Pero siempre aparece Pepe Fernández ahí dando la nota. Dando la nota, pero tenías en mente, creo, escribir, dedicarte a escribir, ¿no? Sí, estoy escribiendo, ¿eh? Sí, pero respecto de las redes sociales, mira, yo lógicamente la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook la tengo incluso estando de director, ¿no? Sí, bueno, sí, hace ya mucho tiempo. Hace ya desde 2008, 2009 creo que estoy en las redes sociales, que es a lo que me acerqué así diciendo esto qué será. Bueno, la verdad es que me parece que las redes sociales están cumpliendo, aparte de los aspectos negativos, pero están cumpliendo una función importante y influyen mucho además, sobre todo en la clase dirigente, influyen bastante. Eso por un lado. Me habías preguntado en relación con las redes sociales, que había momentos en que se compatibiliza el darle un leñazo al de la izquierda o al de la derecha. Bueno, Pepe Fernández pues era director de informativos de la cadena SER, entonces tiende a esa línea progresista que marca el grupo Prisa, pero después es director regional de Onda Cero en Andalucía. Puede ser que tienda a otro tipo de público que no es la España progresista, es un centro derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Pero cuando se te lee en las redes sociales, no se te identifica con ningún grupo político. Ya, te entiendo. Bueno, yo es que no creo, vamos a ver, yo creo que cada periodista a la hora de votar, vota. Y yo no creo además en la tan manida objetividad periodística, imparcialidad e independencia. Al final todos tenemos una ideología y en nuestro trabajo se aplica. Y quien diga que somos absolutamente independientes, desconfíe usted de él, porque no se puede ser independiente. Otra cosa es que haya que ser honesto y que hay que contar las cosas como son. Y si el Partido Popular es digno de una crítica, hágase la crítica contra el Partido Popular. Si la hace el Partido Socialista, hágase contra el Partido Socialista. Ahora en estos días yo vengo defendiendo casi en solitario, por ejemplo, que me parece un error que Pepe Griñán, en eso del Pacto por Andalucía, no haya convocado a los representantes de UPyD, sí, que es un partido que sistemáticamente aparece en las encuestas como que va para arriba
Pero es que además es que le han votado más gente en Andalucía que al partido andalucista, que sí está invitado a lo del pacto, ¿no? Entonces, creo que el decir eso, hay mucha gente que puede pensar, este está defendiendo a UPyD, pero igual que he criticado a renglón seguido, ayer mismo, anteayer, hace unos días, a Martínez Gorriarán, que me parece que es un señor que se está desmarcando de la línea de UPyD y que poco menos le aplauden los del PP. Quiero decirte, no es tan simple eso, Pedro. Igual que en Facebook o en Twitter, sobre todo, me he encontrado un comentario en el que poco menos que cuando a alguien no le gusta mi opinión, me dice, ahora que usted come de Griñán. Y yo pregunto, ¿pero cómo que? Si como alguien como de Báñez, que me paga el paro todos los meses, ¿no? Sí. No lo dicen porque aparezco por aquello de mantener una presencia en los medios, aparezco en la tertulia de Canal Sur Televisión. Sí. Entonces, para mucha gente, ya en la tertulia de Canal Sur Televisión, Ya estás te paga a sueldo del régimen. Sí. Es decir, y de eso somos responsables los periodistas. Esa imagen de que o estamos con este o estamos contra este, de alguna manera yo creo que tenemos mucha responsabilidad los periodistas. Y contra eso habrá que combatir. El que quiera, quien quiera trabajar en una prensa de partido, por todos mis respetos. A mí lo que me parece un absurdo es ese comentario, ¿no? Eres un asalariado de Griñán porque vas a una tertulia, bueno, una cosa es el tertuliano de una televisión, que bueno, aquí porque manda el Partido Socialista, pero me da igual, el Partido Socialista, el PP, lo que no puede es pasar lo que ha pasado en Telemadrid, ¿no? Que se han quedado sin la televisión autonómica. Totalmente. Entonces vamos a lo que tenemos, vamos a cuidarlo un poquito, ¿no? Sí, pero Habrá que recortar gastos, pero por lo menos cuidarla un poco, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos que hacer autocrítica a través de nuestros colegios o asociaciones. Tenemos que hacer autocrítica de lo que hemos hecho, porque ha llegado el momento en este país en el que todos miremos un poco hacia atrás el desastre que hemos entre todos hecho, y se salve el que pueda, y la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, tenemos nuestra parte de responsabilidad y deberemos analizarlo. Dicho lo cual, lo que no se puede permitir es que aquí haya señores de la política, de esos señores que están apareciendo ahora en las informaciones de un lado y de otro, que además quieran manejar los medios y que quieran utilizar a los periodistas. Sí, a mí que manejen la línea editorial de un medio, mire usted, lo puedo hasta entender, ¿eh? Ahora, que encima quieran obligar a un periodista a cómo tiene que informar y contar las cosas, lo digo porque yo, si he tenido algún problema, no tengo inconveniente además en decirlo, en el último año, pues por ejemplo con el equipo de Zoido, pues ha sido esa historia. Había gente en el equipo de Juan Ignacio Zoido que consideraba que en Onda Cero había que dar determinadas informaciones, abrir con determinados temas o cerrar con determinados asuntos. Y mientras yo sea responsable y director de un medio, ningún político va a manejar la escalilla de un informativo. Lo digo por sentido común. Después, si usted tiene que protestar, pues proteste, y aquí tiene su micrófono abierto para defender lo que tenga usted que defender. Pues yo también creo en el derecho que tienen los ciudadanos a rectificar a un periodista, a un medio, tienen todo el derecho. Y de hecho yo he defendido además que cuando yo me he equivocado en una información, yo no tengo inconveniente en rectificar e incluso en pedir disculpas, ¿me entiendes? Pero tenemos que hacer una autocrítica a fondo los periodistas de qué hemos hecho y sobre todo qué queremos hacer en el futuro, porque todo esto entiendo que ha cambiado. Las reglas del juego están cambiando a pasos agigantados y nada va a ser igual que lo que hemos conocido de aquí para atrás en esta parcela de los medios. Pues Pepe Fernández, que sigas con tu actividad, ¿no? A través de Twitter, de Facebook, No, me preguntabas por lo de escribir. De tertulia y lo del libro que estás escribiendo. No Estoy sé si en una es un novela. libro de memoria No, o es... Estoy en una novela. Es una novela, no he escrito ninguna en mi vida, he escrito mucho, pero no he escrito novela. Es una novela ambientada en Andalucía, retrata o intento retratar la Andalucía de esta última década y media, y los protagonistas se mueven en esta Andalucía. Y desde luego me parece que el eje fundamental, desgraciadamente, de la novela tiene mucho que ver con la realidad que ha sido la corrupción. Y ahí aparecerá retratada mucha gente, yo creo que todo el mundo va casi a identificar. Como siga así, la novela te va a dar para mucho tiempo, ¿eh? Sí, ríete de Millennium. Sí. Pues tenemos una cita para presentar tu novela aquí en la televisión o a través de Radio Sevilla también, que gustosamente te invitaremos.
Pepe, que muchas gracias, de verdad. Ha sido para nosotros un placer el que hayas querido acercarte hasta aquí y poner cara a mucha gente de los pueblos de la provincia de Sevilla que te estarán viendo ahora y que, bueno, pues hacía tiempo que no te escuchaban a lo mejor, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues es una forma de que, aunque no sea ya director regional de Onda Cero, que está como una rosa y que ahí lo tenemos dando caña. Se lleva ahora mucho lo de emérito, ¿no? Bueno, Emérito. pues nada, eso es medicina, sobre Sí, todo. sí. Yo te agradezco también que me hayas invitado a esta charla, Pedro. Sabes de mi afecto, de mi cariño, mi consideración profesional de toda la vida y desde luego sobre todo el cariño de amigo que te profeso desde hace muchos años. Y además felicitarte porque estás haciendo un periodismo que a mí me parece sumamente interesante, de lo que te vengo siguiendo, de cómo estás apostando por la provincia de Sevilla. Es decir, cuando se habla de Sevilla todo el mundo piensa en la calle Sierpe y en la Campana y nadie se acuerda de Utrera, y nadie se acuerda de Carmona, de Alanís de la Sierra, de Guadalcanal, de los Palacios o el Coronil, que por cierto vaya el saludo a los amigos del Coronil que lo han pasado muy mal con todos estos follones de la limpieza, ¿no? Por tanto, Pedro, me parece que es un periodismo que está cerca de la gente y que además tiene sus seguidores. Por tanto, tío, enhorabuena y a seguir la marcha, que tú también eres joven. Sí, por lo menos según Rajoy me quedan casi 14 años. O sea que tranquilo, ¿eh? Ahora, después habrá que preguntarle a los patrones, que esos son los que también van truncando la actividad laboral. Sí. Puede que sí o puede que no, esperemos que sea que no. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Pedro. Un placer saludarte. La próxima semana más invitados en nuestra gente, pero no estaremos aquí en las instalaciones de Antonio Moreira Vallejo. Estaremos en otro lugar y estaremos muy cerquita de Utrera, tan cerquita que estaremos en un lugar de Utrera. Gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de Bodega Salado, el primer vino espumoso del Aljarafe sevillano, de brillante color y buquete afrutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum, brindemos con lo nuestro. Ortopedia Gerardo León. 20 años avanzando juntos. Celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura, hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales en perfecta coordinación trabaja para lograr la excelencia, aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales, porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la Seguridad Social. No dude en consultarnos, podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, Avenida de Andalucía número 20, frente al ambulatorio, y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti 35. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, División de Asesoramiento Jurídico y Asistencia Letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales, con la garantía de Grupo Morera y Vallejo.